Continuando con el ciclo de grandes mujeres que cambiaron la historia, ahora vamos a conocer a una gran heroína de muchos de los países de América Latina y su independencia, pero tal vez muy olvidada por la historia. Entonces vamos a intentar conocerla para poder volver a nombrarla, volver a traerla a nuestros días. Ella es Manuela Sáenz, o como era conocida en su época, Manuelita Sáenz. Bueno, Manuela nace allá por el 27 de diciembre de 1797 y nace en el seno de una familia de un hidalgo español que era su padre y una criolla quiteña, porque ella nace en la ciudad de Quito, en Ecuador. Y bueno, su infancia fue bastante complicada porque su madre no era la esposa de su padre, es una hija por fuera del matrimonio. Entonces, encima, cuando su madre la da a luz, como pasaba muchas veces en esa época, fallece a los pocos días por una infección. Y bueno, el padre no sabe qué hacer con Manuelita, entonces se la lleva a vivir a un convento, porque lógicamente su padre era comerciante de clase alta, español, no podía permitirse de alguna manera criar a una hija fuera del matrimonio, no estaba socialmente correcto, no estaba bien visto. Entonces, bueno, la lleva a un convento y lógicamente eso la va a marcar mucho porque no crece en el seno de una familia, sino bajo el estricto reglamento de un convento que en esa época las monjas eran bastante estrictas. Pero bueno, igualmente su padre, más allá de haber tomado esa decisión, siempre se siente parte de la vida de Manuela y a su manera se ocupa de su educación. Y su madrastra y su hermanastro también forman un buen vínculo con ella y cada tanto la llevaban a la hacienda donde vivían y bueno, se quedaban unos días con ellos. Incluso su madrastra le enseña a leer, a escribir, le enseña otras cosas que se enseñaban a las niñas en esa época como coser, bordar y bueno, obviamente también le enseña idiomas y obviamente eso le va a servir mucho para su futuro. Incluso hace un muy buen vínculo también con su hermanastro, que después va a tener algunas diferencias políticas, ideológicas con él, pero que sin embargo siempre la ayudaron y la acogieron de alguna manera como parte de la familia. Bueno, tanto es así que su padre, en un determinado momento, le regala dos esclavas. Eso era muy común en la época, o sea, la esclavitud estaba vigente, todavía era muy importante en esa época, y bueno, le regala dos esclavas que van a ser para ella sus dos pilares. Lejos de ser esclavas y de mantener un vínculo de amo-esclavo, van a ser como sus dos hermanas, la van a acompañar desde su niñez hasta el resto de su vida, porque incluso van a ser como sus hermanas. Incluso más adelante, cuando Manuela ya es mayor y les ofrece el retirarse, en hacer sus propias vidas, ellas dos se quedan con Manuela porque había generado todo un vínculo de amistad y de familia. Pero bueno, Manuela se empieza a criar en una época compleja. Era la época de las revueltas independentistas. En ese momento, en Ecuador, en Quito y en muchas otras ciudades y países de América Latina, gobernaban los españoles. Entonces se empezaban a levantar las primeras revueltas independentistas con a veces enfrentamientos bastante violentos y empiezan a surgir todos los libertadores que conocemos y que son los próceres de nuestras patrias, de América Latina. Y bueno, ella empieza a beber de alguna manera todo eso, empieza a simpatizar de alguna manera con los patriotas. Ella tiene una gran heroína que era Doña Manuela, se llamaba igual que ella, pero era un personaje, una mujer que había sido muy importante porque era espía de los patriotas. Ella se encargaba de armar sus fiestas en su casa y ahí se iba pasando información y se iban tejiendo estrategias. Y bueno, para Manuela ella era su gran heroína. Pero bueno, obviamente ella era chica, empieza a simpatizar con los patriotas, pero algo le pasa en la vida que la va a marcar bastante, y es que se enamora de un soldado realista. Y ahí se le empieza a entreverar todo, porque ella era patriota, que era el bando de los independentistas, y del otro lado estaban los realistas, que eran los que estaban a favor de continuar con los gobiernos de la corona española. Bueno, tiene este amorío con este soldado realista,
Y obviamente es complejo, porque ella se escapa del convento, esa época tenía 17 años, o sea, ya después de los 18 iba a salir del convento, se escapa del convento con este muchacho y obviamente eso genera un gran escándalo, ¿no? Porque más allá de que ella era hija fuera del matrimonio, todos sabían que Manuela era la hija de su padre, de este comerciante de clase alta, y bueno, empieza a generarse todo un revuelo y un escándalo, porque Manuel había tenido un amorío y encima se rumoreaba, cosa que era cierta, que había perdido su virginidad con este soldado. Y no se había casado. Entonces, para la familia había sido como un gran escándalo. Entonces el padre intenta resolverlo de la forma que se le ocurre o que puede o que sabe en ese momento y la intenta casar. Era la forma de, bueno, que eso quede en el olvido y que Manuela se asiente como una señora. Entonces se contacta con un médico muy importante inglés, James Thorne, y lo trae a Quito y se lo presenta a Manuela. Y la obliga de alguna manera a casarse con él, pero claro, Manuela tenía unos 18 años en ese momento, era muy rebelde, no quería que le impusieran nada. Y bueno, de repente la obligan a casarse con este personaje que tenía 40 años, era mucho más grande que ella. Y bueno, no ve salida, no tiene otra que aceptar. Se casa con él y se traslada a Lima, donde ahí se va a formar su hogar con este matrimonio que se empieza a formar y que obviamente fue muy turbulento, porque es muy probable que un matrimonio de esas características no llegue a buen puerto. Y más con una persona de su forma de ser, con esa personalidad que no se dejaba doblegar ante nadie. Y bueno, lógicamente, ahí en Lima ella empieza a encargarse, ¿sí? Intenta en alguna medida tratar de comportarse como se esperaba que se hiciera, ser la señora de la casa junto a sus dos esclavas amigas, en realidad la ayudan y demás, y pasa un tiempo, pero enseguida en Lima también estaba gestándose la revolución. Entonces empieza a conocer algunas otras damas de la clase alta, pero que en realidad bajo esa pantalla de bailes y de reuniones de beneficencia había muchísimas damas patriotas que se encargaban de militar activamente contra los realistas, contra los españoles. Entonces ella empieza a generar esos vínculos y allá por el 1809 se transforma en una mujer muy importante por su espionaje en las filas patriotas y realistas, en ese mundo donde se juntaban, se pasaban información, conseguían información que era muy valiosa. Tanto es así que José de San Martín la nombra Caballeresa del Sol por su gran militancia a favor de los patriotas. Entre todo eso que ella hace, intenta mantener su matrimonio, pero lógicamente su marido, que tenía tendencia realista, no estaba de acuerdo con que ella se dedicara a esas cosas que no eran propias de una dama, de una mujer en la época. Entonces, bueno, pasa el tiempo, ella continúa con su actividad y va a pasar algo muy importante en su vida y que la va a marcar para siempre, que es conocer a Simón Bolívar. Ella, estando en Lima, se traslada a Quito porque era donde vivía su familia, va a ver a su padre por diversos temas de la hacienda y de burocráticos y demás, tiene que hacer un viaje, va a Quito, pasa unos meses ahí y justo en ese momento había Bolívar conseguido una gran conquista en la Gran Colombia, había echado a los españoles prácticamente de esa zona y entra a Quito como el gran libertador. Entonces se hacen grandes fiestas, los reciben en la calle, le tiran flores y demás, era como el prócer. Y le hacen un baile de noche para recibirlo, una fiesta. Y bueno, Manuela es invitada porque obviamente ella ya venía siguiendo toda la figura de Bolívar durante su niñez, porque él es bastante más mayor que ella. Y obviamente era para ella un honor conocer al Libertador. Entonces se conocen y bueno, en todos lados dice que fue amor a primera vista. Quedaron eclipsados uno con el otro. Y bueno, ya en ese momento se desarrolla un gran romance, un gran amor entre los dos, que no va a terminar allí. Obviamente todos decían, bueno, es una noche
más para Bolívar es una amante más de todas las que ha tenido, porque Bolívar se había casado joven, pero después había enviudado, y había dicho que jamás iba a enamorarse y dedicó toda su vida a la guerra. Pero bueno, se le aparece Manuela y eso cambia rotundamente. Lógicamente no era fácil, porque ahí ya, imagínense, se empieza a gestar todo el escándalo de Manuela estando casada. Obviamente su marido le reprocha, le dice que vuelva a Perú, que vuelva con él, que se ocupe de sus obligaciones como esposa. Y bueno, entre idas y vueltas, entre que aparte Bolívar también andaba de viaje siempre por otras ciudades, conquistando, formando ejércitos, haciendo alianzas, no se veían mucho, gran parte de su vínculo, de su relación transcurrió en cartas. Imagínense cómo era en esa época, que uno mandaba una carta y llegaba mucho después, al mes, y se lograba hacer un acuerdo para encontrarse en algún lugar, era mucho después. Entonces pasaban meses hasta que se podían volver a ver, hasta que en un momento Manuela decide dedicarse al ejército patriota y abandona por completo a su marido. En una carta le escribe que deje de buscarla, que deje de presionarla, que su vida la quería dedicar a tratar de liberar a esos pueblos de los españoles. Y así lo hace. Incluso, bueno, Bolívar la hace parte del ejército patriota, pero incluso estando Bolívar en otro lado, haciendo otra contienda, otra guerra, Manuela pelea junto a José de Sucre en una de las batallas que fue más importantes para la liberación del Perú, que fue la batalla de Ayacucho, e incluso pelea activamente en batalla y lleva adelante, lidera un grupo de soldados. Eso fue una de las cosas más importantes que hizo, pero aparte tenía otra función que era muy importante para la época, y era que a veces en determinadas ciudades los grandes generales se retiraban porque tenían que hacer alianzas, viajar, encontrarse con otras personas y no estaban siempre junto al ejército. Entonces Manuela tenía una función muy importante que era de mantener el espíritu. Siempre estaba intentando mantener ese espíritu de lucha, de rebelión presente. Bueno, ayudaba muchísimo, trabajó en la enfermería, buscaba alimentos, cocinaba. O sea, su vida la dedicaba a atender a los soldados, a las esposas, a intentar hacer lo más que pudiera para mantener unido ese vínculo que los mantenía juntos, para que eso no se perdiera y que pudieran lograr su objetivo, que era liberar a esos países de los españoles. Y eso fue muy reconocido por muchos de los generales de la época, no solo por Bolívar. Incluso José de Sucre, que fue quien luchó con ella en Ayacucho, le sugiere a Bolívar que la nombren coronel, porque había sido realmente muy importante su papel en esa batalla y como soldado. Pero bueno, lógicamente, después de que ella se instala, empieza a viajar con Bolívar y demás, Bolívar se empieza a deteriorar mucho porque obviamente venía de toda su vida de andar a caballo por climas inhóspitos, por todo tipo de pruebas. Y bueno, era joven, pero igual se enferma y ella lo acompaña en todos sus últimos momentos. Y en esos últimos años, lo que empieza a pasar es que los españoles ya no están, se retiraron, se fueron, se logró el objetivo, pero ahora había que gobernar los nuevos países que se estaban gestando. Y eso empieza a generar bastantes conflictos internos. Incluso Francisco de Paula Santander, que es un gran general que había estado al lado de Bolívar en toda la revolución, tiene muchas diferencias ideológicas con él sobre cómo llevar adelante la independencia. Entonces empiezan a generar dos bandos. Y empieza a ser muy fuerte esa división, incluso empiezan a conspirar unos con otros. Incluso lo quieren asesinar a Bolívar en más de una oportunidad. Y hay una anécdota muy conocida en la que Bolívar está enfermo en una de sus quintas en Bogotá y ella descubre cuál era la conspiración que se había forjado para matarlo y lo libera, lo salva. Y bueno, y ahí es cuando queda para la historia que cuando Bolívar vuelve a su hacienda le dice a Manuela que ella era la libertadora del libertador. Entonces ella se pasó básicamente los últimos años de Bolívar cuidándole la espalda, siendo como esa persona que lo acompañó y mantuvo siempre en alto el espíritu de lo que buscaban, que era realmente mejorar la sociedad en la que vivían. Pero bueno, luego que Bolívar muere,
se empiezan a dar una serie de calumnias contra Manuela, porque obviamente él muere, ella era todavía relativamente joven, tenía unos 30 años, 34 años, entonces muere Bolívar y ella queda sola, pero lejos de echarse para atrás, ni mucho menos, incluso escribe un artículo en contra de Santander, y bueno, como ya el núcleo de Bolívar estaba bastante debilitado, muchos habían pasado al otro bando, digamos, porque no quedaban muchas opciones. Manuela, lejos de hacer eso, lo critica a más no poder en este artículo, entonces la apresan, la encarcelan durante varios años. Incluso después, cuando ella quiere volver a Quito, que era donde había heredado la hacienda una de las haciendas de su padre, dice, bueno, por lo menos me instalo en Quito, y no puede. Cuando llega el presidente, la considera persona no grata y la destierra, y termina sus días en Perú, en el puerto de Paita, sin nada, porque si bien tenía esos bienes que podían ayudarle a sobrevivir, no le dejaban cobrar el alquiler de la hacienda, es decir, se los habían confiscado. Y bueno, termina vendiendo dulces, haciendo mermeladas. Cada tanto algún simpatizante de los patriotas la visitaba. También se dedicaba a hacer algunas traducciones porque había aprendido inglés y francés cuando la madrastra le había enseñado. Bueno, eso le ayuda a sobrevivir, pero termina viviendo en la pobreza y en la soledad. Incluso en uno de los artículos que ella escribe en esa época habla justamente de eso, que era consciente de que había sido prácticamente abandonada, que nadie reconocía su esfuerzo y que solamente era la amante de Bolívar. ¿Cuál fue el legado de Manuela Sáenz? Podríamos decir muchas cosas, pero sobre todo su legado fue la valentía. Porque para tener ese grado de rebeldía hay que ser muy valiente, hay que tener fuerza, fortaleza interior, seguridad. Ella podría haber optado perfectamente por quedarse en su burbuja de la clase alta, yendo a los bailes, jugando a los naipes, tomando el té con sus amigas. Nadie Nadie podía pensar que ella iba a terminar formando parte de un ejército. Y sin embargo, eso era lo que ella creía que era correcto hacer con su vida, con su tiempo. Y claro, la historia fue bastante ingrata con ella, porque siempre se dijo que su interés por la política era a raíz de su enamorado, Bolívar, pero en realidad incluso antes de conocer a Bolívar, ella ya había sido condecorada como Caballeresa del Sol por San Martín, por sus trabajos de espionaje y por sus esfuerzos. Entonces, claramente es un personaje que ha sido bastante vapuleado en la historia y que tiene su peso y ha tenido su valor en las independencias de los países como Ecuador, Perú, Colombia. Como habíamos dicho, ella tuvo grandes roles dentro del ejército, no solo tomó las armas, sino que también curó enfermos, alimentó a los ejércitos y sobre todo puso el espíritu en alto cuando era necesario. No perdió jamás la finalidad, no perdió jamás para qué hacía las cosas. Incluso en el siglo XX, por allá a mediados del siglo XX, cuando se da ese proceso que se llama revisionismo histórico y se empieza a rever todos estos personajes y se empieza a buscar, bueno, cuáles fueron realmente sus implicancias en la historia, empiezan a aparecer muchas cosas, las cartas que se enviaban entre ellos, entre Bolívar y Manuela, pero también entre Manuela y otros generales como Santander, como Sucre, como San Martín, que también tuvieron sus vínculos. Todos hablan de la importancia del rol de Manuela en todo el desarrollo de la independencia de esos países. Lógicamente también era muy importante todo eso que hizo siendo mujer, porque iba en contra de absolutamente todo lo que se esperaba de ella, y sin embargo se mantuvo firme. Tanto es así que muchos de los países actualmente la han reconocido, incluso Ecuador, por ejemplo, la ascendió de coronel, que era el último cargo que se le había dado, a general, pero en el 2007, después de muchísimos años de haber sucedido, pero bueno, como forma de homenaje a Manuel, como forma también de considerarla como un prócer de la patria. También en Colombia hay ahora un museo donde vivieron los últimos años con Bolívar, donde fue aquello de la conspiración, donde ella lo salva. Y bueno, y sobre todo tratando de volver a retomar esa importancia de este personaje en la historia de América. Por eso, ¿qué es lo que podemos rescatar de todo lo que nos da Manuela? Sobre todo eso, sobre todo ese espíritu de valentía,
esa rebeldía, que más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con sus ideas, es muy importante rescatar que es una persona que ha tenido sus ideas y las ha llevado a la práctica. Ella tenía sus ideales, consideraba que el mundo no estaba bien como ella lo encontró y quería cambiarlo. Y eso es muy importante porque dedicó absolutamente toda su vida a eso, más allá de todo lo que perdió, de sus bienes materiales, del amor de su familia, del amor de su entorno, no le importó y siguió adelante con eso que consideraba correcto. Así que creo que es importante conocerla porque también nos puede seguir de ejemplo para nosotros. Porque todos vemos cosas a nuestro alrededor que no nos gustan, que nos parece que deberían cambiar, pero con solo verlas y pensarlas no cambiamos realmente las cosas. Hay que actuar, hay que poner en marcha nuestra voluntad, nuestra energía, si queremos realmente, como Manuela, ver el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos.